escuchar. Ahí, Guillermo, ¿estás? Sí, estoy. ¿Me escuchan? Ahora te escucho. Y tu imagen se ve con mucho retardo. ¿Me escuchan? Sí, estoy. ¿Me escuchan? Te escucho, Guillermo, pero tu ¿Me escuchan, imagen veo con mucho retardo y no Carlito? veo, no veo ninguna presentación. ¿Hola? Guillermo, ¿me escuchás? Haré un segundito y voy a tratar de comunicarme por teléfono con nuestro Soliano. Se ve que está teniendo problemas de conexión. Sí, ¿me escuchás, Carlitos? Ahora te escucho, ahora te escucho. ¿Me escuchás ahora? Te escucho y veo que estás presentando algo. Estás por presentar, pero la pantalla no llega todavía. Es como que hace un intento y se va a la pantalla de presentación, Guillermo. ¿Y ahora? Ahí estaba tratando, ahora sí, ahora está llegando, ahora sí. Veo la hoja de cálculo. ¿El resto ve? Los alumnos se pueden contestar. Sí, Sí, Ahora estoy sí profe, se se ve sombreando ve. y se ahora, ¿se escucha ve? bien. Gracias, gracias. Estoy, Parece que estoy arrancamos, colocando Guillermo. colores, ¿se ven? Sí, se ve, Guillermo. Estoy colocando colores, ¿se ven? Se Sí, profe, ve, se ve. se ve un color tendencioso. Bueno, muy bien. Les decía, Sí. bueno, gracias, disculpen la demora. Habíamos dicho que hay palabras que me... ¿Sí? ¿Qué significa eso? Sí, yo no Significa escuché que lo la que hoja de dijo. cálculo me ofrece Guillermo, Guillermo, para... Guillermo, Se volvió a trabar. Guillermo, Guillermo, ¿puedes? Sí, voy a tratar de avisarle. Guillermo, Sí, se corta cuando habla el profe. Guillermo, Los de búsqueda de texto, de lógica, Guillermo, palabras que me Guillermo. resumen cálculos. Eso, coma, o un rango de celdas. Recuerden que un rango de celdas era la definición de una celda, dos puntos y el nombre de otras celdas. Esa definición de rangos de celdas significaba que esta nomenclatura incluye las celdas A1, A2, A3, A4, A5, hasta la celda A8 inclusive. Eso era la definición de un rango de celdas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja la función suma? Ante una serie de valores, en forma artesanal podemos escribir igual suma, seleccionar el rango de celdas que queremos que participen, cerramos paréntesis, y me da el resultado. Ante cualquier modificación en función de cualquiera de los cambios que haga. Esto que yo hice artesanalmente, escribiendo igual suma, paréntesis, rango de celdas, paréntesis, como es una función de uso frecuente, está definida en la barra de herramientas, dentro, con un botón, por supuesto, con un icono, donde aparte de la sumatoria, este simbolito de sumatoria, depende de la versión de hoja de cálculo que tenga, puede aparecer solo como opción sumatoria o esta versión más nueva con una lista desplegable donde al hacer clic me permite elegir aquellas funciones que son de uso frecuente, que son utilizadas en forma frecuente. Suma, promedio, mínimo, máximo y contar frecuente. ¿Sí? Voy a elegir suma,
Fíjense que automáticamente me escribe, igual suma lo que yo había escrito artesanalmente, y entre paréntesis me dice, esto que está entre paréntesis, este rango de celdas es el que querés sumar. ¿Por qué? Porque interpreta que son los que están consecutivos a donde quiero el resultado y me permite seleccionar. Desde ya, que si no son las celdas que yo quiero sumar, tengo la posibilidad, antes de darle Enter, que seleccionar conjuntos de celdas o rangos de celdas de todas aquellas que yo quiera involucrar en el cálculo. Ya que son exactamente esas tres las que quería sumar, le doy Enter y el resultado es el mismo de lo que yo hice hoy artesanalmente. La tercera forma de incorporar una función es no utilizando este icono de uso habitual, sino el icono de asistente de funciones. Hago clic, aparece este cuadro de diálogo donde me permite visualizar todas las funciones que me ofrece hoja de cálculo. Acá están todas juntas. Por categoría puedo ir viendo las de finanzas, las matemáticas, las estadísticas, ¿sí? E inclusive, si conozco el nombre, puedo tratar de ubicarla escribiéndola. Escribí suma y fíjense todas las funciones que me ofrece con la inclusión de una sumatoria. Voy a elegir la más sencilla, que es suma, me explica de qué se trata e inclusive me permite seguir con el asistente para determinar qué es lo que quiero sumar. Le digo siguiente, me escribe la función suma y me dice qué número querés incorporar. Yo podría escribir acá celda por celda, escribir número por número, pero lo que necesito es sumar un conjunto de celdas. Utilizo este botón que me minimiza el cuadro de diálogo, pero me permite ir a seleccionar las celdas que quiero involucrar. Como ven, quedó plasmado mi selección dentro de esta ventanita. Vuelvo. Me está diciendo que lo que quiero es usar la función suma con este rango de celdas y que el resultado hasta ahora es este. Acepto y fíjense, el que utilicé el icono de la barra de herramientas, el que hice artesanalmente o el que utilicé el asistente de funciones, el resultado es exactamente el mismo. Cuando nosotros le demos para que ustedes calculen una función suma, si lo hicieron a través de cualquiera de estos mecanismos, es exactamente igual. ¿Va a estar bien o no va a estar bien resuelto el tema? Repito, así como lo hice artesanalmente, puedo usar el icono de la barra de herramientas que me resume o el asistente de funciones. Como ven, los argumentos de la función suma es un rango de celdas o una sucesión de números entre puntos y comas. La función promedio. Guillermo, ¿me estás ¿Qué escuchando? creen? Guillermo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Va muy Sí, te lenta. escucho perfecto. La actualización de tu pantalla va muy lenta. Por ahí vos vas muy rápido y va muy atrás. O inclusive ahora en mi pantalla está trabada tu presentación. Tu imagen la veo, quedó congelada así la pantalla de tu presentación. Por ahí se te escucha entrecortado. Ahí es como que se actualizó. ¿Sí? Pero está ahí, tu Sí. conexión se ve que está muy lenta y tendrías que ir un poquito más lento para que acompañe. Está pésima mi conexión. Sí, ahora le digo que apague su video, también vamos a apelar a todas las técnicas. Guillermo, ¿me escuchás? Guillermo, Sí, te escucho, Carlitos. lo que podés hacer también es que cuando vas a presentar, anular tu video. Entonces no estás consumiendo ancho de banda de bala en la transmisión de tu video. Exacto. Cuando presentás, puedes anularlo. Perfecto. Ahí corté el video. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. De escuchar ahora se te escucha. Bueno, voy a tratar de presentar de nuevo. ¿Se visualiza? Está llegando, por eso te digo, está lento, está llegando, ahí llegó.
Por eso te decía, viste, cuando vos abrís los menús contextuales, es como que tardan en aparecer y en un momento quedó congelado. A ver, se ve sí que estás editando. Por favor, abrí el menú del asistente de funciones para ver si cómo lo despliega. Bien, ahora responde mejor. Bueno, retomo por las dudas. Lo que hice fue... Perdón, sobre todo lo del asistente de funciones, el resto es Sí, lo que sí, vimos la sí, clase pasada para no correcto. atrasarnos tanto. Lo mismo que se puede hacer en forma artesanal a través del botón de la barra de herramientas del icono que me define funciones de uso frecuentes, puedo utilizar el asistente de funciones. Hago clic, aparece el asistente, que es un cuadro de diálogo, me muestra todas, en orden alfabético, todas las funciones que ofrece la hoja de cálculo. Acá están condensadas las de base de datos, la de fecha y hora, finanzas, información, lógica, matemáticas, estadísticas, texto, ¿sí? Puedo ir acotando por categorías, o si sé el nombre de la función o más o menos cómo se escribe, escribir en buscar y me va acotando mi búsqueda. En este momento le escribí suma y me ofrece todas las opciones con la palabra suma de todas las funciones disponibles dentro de la hoja de cálculo. Voy a elegir la que estábamos utilizando, me la define tal cual la teníamos, devuelve la suma de los argumentos pueden ser números o rango de celdas. Voy al paso siguiente, me dice qué números quiero cargar, puedo ir cargando de uno, puedo cargar celdas de uno, pero con este botón de minimizar el cuadro de diálogo, yo puedo ir a la hoja de cálculo propiamente dicha y seleccionar el rango de celdas que quiero que participen. Ya quedó plasmado en esta ventanita el rango de celdas que quiero que participen. Con el mismo botón que había minimizado, vuelvo al cuadro de diálogo y me dice, lo que querés es usar la función suma en un rango que va de E4 a E6 y hasta ahora el resultado es de 202. Es lo que quiero realizar, acepto. Como pueden ver, ante cualquier cambio de valores, se actualiza. Esto que me acaba de generar el asistente de funciones es lo mismo que si hubiera trabajado artesanalmente, como les mostré hoy, como vieron la clase pasada, o lo mismo que si hubieran utilizado el botón de la barra de herramientas donde puedo seleccionar las funciones de uso frecuente. De esa manera el asistente me trabaja. ¿Cuál es la diferencia con el otro? El asistente me lleva de la manito, no solo me va explicando, sino también me va definiendo cuáles son los argumentos que necesito colocar para definir esta función. Hasta ahora, en la función suma, lo que tenemos es, como argumentos, solamente un rango de celdas. De la misma manera, ¿se visualiza, Carlitos? Si estás haciendo algo, hasta venía bien, ahora no sé qué estás haciendo. No veo que se mueva tu mouse ni nada por el estilo de tu pantalla. No estoy haciendo nada, avancé a la función promedio. No se ve. Si mueves algo tu pantalla para ver si estamos viendo, porque el resto se vio bien y el asistente se vio a ver bien. Ahora estoy posicionado en la función promedio. No, ¿No no se se ve. ve? No se ve, quedó congelada tu pantalla de presentación. ¿Me escuchás, Carlitos? Sí, te escucho, pero no, tu pantalla quedó congelada. Capaz que tengas que salir y volver a presentar.
Está llegando. Ahí compartí de nuevo. Sí. Se ve la pantalla, hasta ahora no se ve que tengas movimiento en la pantalla. Se ve la pantalla en la función promedio, por lo menos que está en amarillo. Sí, exacto. Estás en la celda, Ana. Sí, ahí cambiaste de celda, se ve sombreado, sí, parece que está respondiendo. Bueno, disculpen, jóvenes, hoy parece complicado el tema. Bueno, otra de las funciones es una función estadística. La ventaja de las funciones es que la hoja de cálculo no nos cambia demasiado los nombres, que significa nombra a las funciones de manera tal que no haya dudas de qué es lo que calculan. En este caso, la función promedio, ¿cómo trabaja? De la misma manera que la función suma. ¿Sí? Guillermo está respondiendo, pero muy Puedo. lento, así que trata de no ir tan rápido, porque tarda en refrescar tu pantalla. Bueno, voy a cargar 3 valores y en una de las celdas, al final de los 3 valores, voy a escribir igual, promedio, paréntesis, selecciono las 3 celdas que quiero que participen del cálculo y cierro paréntesis. Le doy Enter y me resuelve el promedio de estos 3 elementos. Quedó congelado hasta que abriste el primer ¿Cuál? paréntesis. Después no se vio más nada. Aguantame 2 segundos, Carlito, a ver si puedo cambiar de máquina o de carga. No, por las dudas, Guillermo, no se está usando internet en tu casa o tu máquina no está haciendo algo atrás, por ejemplo, Dropbox, o tenés abierto el correo electrónico, algo por el estilo. O sea, reducir al mínimo. No tengo nada abierto, Carlito. No tengo absolutamente nada abierto. Estoy solo en la clase. Sí, ahora se trabó otra vez en la... Se trabó. Ahí compartí de nuevo, no sé si se ve. Es la función promedio, está ahí de 12. Puse 3 valores y en amarillo estoy Sí, editando ahora. Escribí promedio E12 de 14. sí, ¿Se ve eso? se ve. Bueno, lo que hice fue escribí igual de cálculo la palabra promedio, abrí paréntesis, seleccioné las 3 celdas que quiero involucrar, cerré paréntesis y le di Enter. Me calculó el promedio de esas 3 celdas que quiero involucrar. Cualquiera de los valores que yo modifique se actualiza. Esto mismo que escribí artesanalmente, puedo hacerlo a través del icono de funciones de uso frecuente, lista desplegable. Hago clic, elijo promedio, automáticamente me escribe la función y me presenta entre paréntesis un rango de celdas. En este caso una sola celda, no es lo que yo quiero que me calcule el promedio, que significa puedo ir a seleccionar cualquier otro conjunto o grupo de celdas, selecciono esas 3 celdas que ya involucré en el primer cálculo, le doy Enter y el resultado es exactamente el mismo.
esta celda que escribí artesanalmente y esta celda que utilicé el icono de la barra de herramientas. La tercera alternativa, que es la que también mostramos ya para la función suma, es a través del asistente. Hago clic sobre el botón del asistente, se despliega nuevamente el cuadro de diálogo. ¿Se visualiza, Carlos? Sí, se visualiza. Escribo PROM, simplemente para que me acerque todas aquellas funciones que tengan ese texto. Elijo la función promedio, al igual que la función suma me explica qué hace y cómo trabaja. Voy al paso siguiente, me vuelve a plantear la posibilidad de elegir valores o celdas, vuelvo a minimizarlo, vuelvo a seleccionar la celda que quiero involucrar, regreso al asistente, al cuadro de diálogo, y ya me está diciendo, ¿querés promediar esta celda, este rango de celda, cuyo resultado hasta ahora es este que está acá? Le digo que sí. Y si prestan atención, esto que hice artesanalmente, esto que hice utilizando el botón de la barra de herramientas, el icono, esto que es a través del asistente, el resultado es exactamente el mismo. Cualquiera de los tres mecanismos son válidos. No importa cuál utilicen ustedes. Lo importante es que lo utilicen correctamente. ¿De acuerdo? Bien. Así como vimos la función suma, así como vimos la función promedio, tenemos dos funciones estadísticas más, porque eso es algo que por ahí todavía no lo aclaramos. Del gran conjunto de funciones que nos ofrece la hoja de cálculo, nosotros vemos suma, que es matemática, promedio, mínimo y máximo, que son estadísticas, la función sí, que es de lógica, la función buscar, que es de búsqueda, y tres funciones financieras, que son la función pago in, que es pago de interés, y la función pago prim, que es amortización de capital. Solo esas funciones son las que nosotros mostramos, enseñamos y pedimos en los exámenes. Entonces, son muy pocas. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que hay infinidad de funciones que resuelven los más variados tipos de problemas y cálculos y que están disponibles para que ustedes investiguen o busquen el que necesitan. ¿Estoy, Carlito, o no? Sí, estamos. Bien, voy a cargar otra vez. 5 valores. Y le voy a decir, utilizando la función min, paréntesis, selecciono las celdas, cierro paréntesis. Le estoy diciendo que me determine el menor valor de este conjunto de celdas. Le doy Enter y me dice que es 45. Si yo modificar acá cualquiera de ellos, el resultado se actualiza. ¿Sí? Cualquiera que modifique, se actualiza. Cualquiera que modifique, se actualiza. Así como lo hice artesanalmente, voy a utilizar nuevamente el icono de la barra de herramientas, selecciono la función min, me escribe, me habilita la posibilidad de seleccionar las celdas que quiero involucrar, selecciono las celdas que quiero involucrar, le doy Enter y el resultado es el mismo. Y nuevamente para visualizar, utilizo el asistente, se abre el cuadro de diálogo, le escribo min de mínimo, selecciono la función que quiero, voy al paso siguiente, vuelvo a ir a seleccionar las celdas que quiero involucrar, regreso al cuadro de diálogo y acepto. Cualquiera de los tres mecanismos es lo mismo. Cuidado con las versiones de Calc
anteriores a la que yo estoy utilizando, la función min, así como la función max, llevaban acento, que es la diferencia con la hoja de cálculo Excel. Excel es min y max sin acento. Repito, versiones anteriores a la que yo estoy usando. Ya en una determinada versión de Calc, de LibreOffice, la función max y la función min no llevaban acento. No llevan, mejor dicho. Y por último, la función max, que me determina el mayor valor de una serie de argumentos. En este caso, otra vez, conjunto de celdas. ¿Sí? Lo hice artesanalmente. Voy a utilizar el icono, seleccionando, le doy Enter, y voy a utilizar el asistente, al igual que las anteriores. Escribo Max para acotar mi búsqueda. Voy al siguiente. Vuelvo a la planilla para seleccionar la celda que quiero involucrar y acepto. Lo mismo que antes. Artesanal, botón de la barra de herramientas, asistente de funciones. El resultado es exactamente el mismo. Cualquier modificación se actualiza a su valor. El máximo valor de los tres que estoy de las tres celdas que estoy involucrando. Estas son las funciones. ¿Sí? Bueno. Sigamos avanzando. ¿Estoy, Carlitos? ¿Estoy Sí. en el aire o no? Sí, estás. A ver, Bueno. ¿me dejas hacer una acotación Sí, ahí? por favor. Bueno, nadie está preguntando, espero que hayan llegado a ver todo. No, quería aclarar nada más que el profesor siempre repitió 3 formas, pero es hacer lo mismo, ¿sí? O sea, no es que hay que hacer de las 3 maneras, sino que ustedes eligen, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a escribir la fórmula y sobre todo en estas funciones que son tan sencillas, ¿sí? Por ahí usamos el asistente para cuando son funciones más complicadas, no nos acordamos los argumentos que tiene que tener la función, o estamos investigando funciones nuevas que no son estas, entonces sí, bueno, vamos al asistente de funciones a ver si hay algo que nos soluciona algún problema específico que tengamos. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que siempre las funciones tienen una estructura, la que denominamos sintaxis de la función, que es la misma, que es comenzar siempre por el símbolo igual. A continuación viene el nombre de la función, que es la palabra que nos va a resolver algún tipo de problema. Y después siempre, entre paréntesis, el o los argumentos que tenga esa función. Los argumentos van a depender de la función y de lo que queramos obtener. Ahora, las que vimos son todas similares, ¿sí? La función suma, la función promedio, la función max y la función min, siempre trabajan sobre el mismo tipo de argumento que es un rango de celdas normalmente. Ahora las que les va a mostrar el profesor de aquí en adelante sí van a ver que ya difieren de estas. ¿Sí? Eso nada más, ¿sí? Por ahí como se entrecortaba, quería que quede claro que no es que hay que hacer de 3 maneras, sino que son 3 posibilidades de escribir lo mismo. Nada más. Correcto. Si alguien quiere preguntar algo, ya sea por el chat, acuérdense, no hay problema y paramos. Continúo. ¿Sí? Bien. Antes de avanzar con la siguiente función, les queremos recordar algunos conceptos. El de operadores. Tenemos operadores aritméticos, que son los que ustedes ya utilizan diariamente. La función suma, perdón, la función no suma, la operación suma, la operación resta con el guión, el asterisco para el producto o multiplicación y la barra para la división o cociente. Ya venimos utilizando estos operadores. En algunos lugares hemos utilizado estos operadores de comparación. Bueno, ahora en algunas de las funciones que vamos a ver se van a utilizar estos operadores de comparación que son mayor, menor, igual, mayor o igual, menor o igual, distinto.
y no en nuestras funciones en particular, pero hay algunas funciones que utilizan como operadores de texto este simbolito. ¿Sí? Que es el de concatenado. Dentro de las funciones que nosotros demostramos, no lo utilizamos, pero lo pueden llegar a encontrar, y sobre todo en las funciones que son de texto. ¿Sí? Por ejemplo, concatenar palabras, inclusive números, permite concatenar. Nosotros no lo vamos a ver, pero queríamos que lo tengan en cuenta. Bien, vamos a ver la función sí. Como ven hasta ahora, tanto las funciones que vimos, suma, promedio, mínimo y máximo, definen tanto aritmética o estadísticamente cálculos que se usan habitualmente. Habitualmente lo estamos usando. La función sí, que es una función lógica, también viene de la vida real. Viene desde el momento en que ustedes eran chicos y los condicionaban. Aquel que me diga que nunca lo condicionaron, no es cierto. Desde el momento que le decían, si haces la tarea podés salir a jugar, si me ayudas a lavar los platos, te compro un helado, si te vas a bañar, te hago una milanesa. Todas las veces que los condicionaban por cualquier motivo, usaban una palabrita. La palabrita es sí. Bueno, para no complicarse demasiado, la hoja de cálculo, cuando queremos poner una condición, ¿qué palabra usa? La palabra sí. ¿Te visualiza, Carlitos? Sí, Demo, estamos viendo. Bien. ¿Qué hace la función sí? Evalúa una condición. ¿Qué significa? Resuelve, compara, define, ¿sí? Si lo que le estamos preguntando es verdadero o es falso. Un poco lo que yo les comenté hoy. Si te portás bien, ahí tiene dos salidas. O me porto bien o me porto mal. Si te portás bien, te compro un helado. Eso es por verdadero. Si no cumplís la condición, si no te portás bien, no te compro el helado. ¿Qué significa? La función sí trabaja de la misma manera. Evalúa una condición, si es verdadera, hace una acción, y si es falsa, resuelve con otra acción. Esas acciones, por sí verdadero o por sí falso, depende de lo que nosotros necesitamos, de lo que queremos hacer y cómo queremos utilizar esta función. ¿Sí? La función sí permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado, también entre dos resultados, también entre textos, también si la comparación primera es verdadera y la segunda es falsa, y lo último, siempre va a resolver en función de lo que nosotros necesitemos y en función de cómo nosotros preguntemos, ¿sí? Porque no es lo mismo preguntar, si te portás bien, hago esto, o preguntar, si te portás mal. Porque si yo te digo, si te portás bien, te compro un helado, eso por verdadero. Si no te portás bien, no te compro el helado. Ahora, si yo pregunto al revés, en vez de te portás bien, si te portás mal, que es verdadero, la resolución es diferente, no le compro el helado. Y por falsa, de lo que estoy planteando, si te portás mal, es falso, que significa que te portaste bien, te compro el helado. Repito, es muy importante cómo preguntan y lo que preguntan, y en función de eso, resolver qué hago por verdadero y por falso. Así, sin que ustedes se den cuenta, dentro de lo que es la función sí, que lleva el signo igual adelante, que lleva el texto sí, para que identifique que es la función, en la apertura de paréntesis, y fíjense cuáles son los argumentos ahora. Anteriormente, con las funciones que vimos, eran un rango de celda o un conjunto de valores. La función sí tiene tres argumentos, ¿sí? La condición o prueba lógica, ¿sí? La comparación. ¿Qué hago si esto que yo estoy planteando como prueba lógica es verdadero? ¿Y qué hago si esa condición es falsa? Separados por puntos y comas. Repito, el signo igual,
la función correspondiente y entre paréntesis los tres argumentos de la función sí. La prueba lógica, ¿qué hago si es verdadero? ¿Qué hago si es falso? La prueba lógica es obligatoria, ¿sí? Sí o sí tengo que plantear. Y acá en esta prueba lógica es donde utilizamos parte o algunos de esos argumentos, perdón, operadores que vimos, ¿sí? Tanto aritmético como de comparación. En esta prueba lógica es donde nosotros vamos a utilizar esos operadores. La prueba lógica es obligatoria, sí o sí. Ahora, ¿qué hago por verdadero y por falso? Puedo optar en dar una acción, indicarle una acción, tanto por verdadero como por falso, o no poner ninguna acción. ¿Qué va a hacer la función? Si es verdadero va a aparecer la palabra verdadero y si se cumple por falso va a salir la palabra falso. Pero no va a desarrollar ninguna acción. En cambio, por eso es opcional. Si yo quiero que realice algo, tanto por verdadero como por falso, yo le puedo determinar distintas acciones. Le puedo decir que me presente valores, que aparezca un texto, que me realice un cálculo. Todo lo que me ofrece la hoja de cálculo que puedo hacer como actividad, lo puedo poner dentro de estas acciones por verdadero y por falso. Le puedo decir que haga operaciones aritméticas, le puedo decir lo que quiera. Es más, uno de estos argumentos se puede volver a convertir en otra función, que es lo que se denominan funciones anidadas. ¿Qué significa? Que por una de estas salidas, ya sea verdadero o por falso, este argumento se puede llegar a convertir, por ejemplo, si son anidadas, en toda una nueva función, con su prueba lógica, que hago por verdadero y que hago por falso. Pero eso ya lo vamos a complicar a ustedes más adelante. No sé, Carlitos, si hay alguna duda hasta ahora respecto del formato y de los argumentos. Ahora no preguntaron nada. Bien. La prueba lógica, como le dice, puede ser una expresión que utilice cualquier operador lógico de comparación. También puede ser otra función que dé como resultado verdadero o falso, que es lo que le acabo de comentar, ¿sí? Los argumentos de verdadero o falso pueden ser cadenas de texto, números, cálculos o referencias a otras celdas. También puede ser otra función que se ejecutará de acuerdo al resultado de la prueba lógica. Vamos a poner un pequeño ejemplo acá para ver cómo funciona. ¿Se visualiza bien, Carlitos? Sí, hasta ahora estoy siguiendo. Bien, acá hay una lista de alumnos con la nota obtenida y dentro de cada una de las celdas que me indican la condición de cada uno de los alumnos en forma horizontal, este es un concepto, ya lo vamos a entrar más en detalle para la próxima función, que es buscar, un concepto de tabla. Quiero que aparezca a lo largo de esta columna qué condición tiene cada uno de estos alumnos en función de su nota. Y acá está la aclaración de qué es lo que tengo que tener en cuenta. Si esta nota es mayor o igual a 6, promociona. Si esta nota es menor a 6, pero mayor que 4, regulariza. Y si es menor que 4, queda libre. ¿De acuerdo? Bien. Le escribo igual la palabra sí y abro paréntesis. ¿Qué es lo que le tengo que preguntar? ¿Cómo es la nota respecto de estos parámetros que me están indicando? ¿Sí? Yo no tengo que escribir la nota. Tengo que escribir la referencia o nombre de la celda que tiene la nota de Juan. La marco. Hago clic y la marco. Y le pregunto. Acá pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? Después cambiamos si quieren. Yo pregunto en principio. ¿Es menor que 4? Esa es mi primera condición lógica.
¿Es menor que 4? Punto y coma. Si es menor que 4, ¿qué pasa? En función de las condiciones que yo tenía. Queda libre. Entonces acá tiene que aparecer la palabra libre. Cuando yo quiero que aparezca un texto, lo tengo que poner entre comillas. Entonces la hoja de cálculo interpreta que lo que está entre comillas tiene que ir textual. Cuando dije texto, porque pensé en letras, pero le puedo poner entre comillas los números o una serie de símbolos o un texto y lo va a tomar tal cual lo coloque entre comillas. ¿Sí? Abro comillas y le digo libre. Cierro comillas. Punto y coma. ¿Por qué puse punto y coma? Porque ya resolví qué hago cuando esta condición es verdadera. Ya tengo resuelto. Si mi nota es menor que 4, es libre. No tengo ninguna duda. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si no es menor que 4? ¿Es mayor o igual que 4? Ahora, que sea mayor o igual que 4, ¿ya me garantiza que promocione y regularice en forma conjunta o tendría que volver a analizar? Tendría que volver a analizar. ¿Por qué? Porque tengo 3 salidas. Tengo salido por libre, por regular y por promociona. Al tener la función sí, 2 salidas, por verdadero y por falso, no me alcanza con una sola función sí. Este argumento por falso necesito convertirlo en una nueva función. ¿Qué función? Nuevamente, sí. Abro paréntesis. Y este argumento que era por falso ahora se convierte en una nueva función sí con otra vez 3 argumentos. La prueba lógica, que hago por verdadero y que hago por falso. Ya salí por falso de que es menor que 4. ¿Qué significa? Yo ya sé que no es menor que 4. ¿Sí? Es mayor a 4. Entonces, le pregunto, mi nota, que ya no es menor que 4, ¿es menor que 6? Punto y coma. ¿Es menor que 4? No. ¿Es menor que 6? Sí. ¿Cuál es la condición? Regulariza. Cierro comillas. Punto y coma. ¿Necesito volver a preguntar? Ya no es menor que 4, ya no es menor que 6. No, no tengo más alternativas. Es nota mayor o igual que 6. Entonces, por este falso de la segunda condición sí, es la condición promoción. Cierro comillas y cierro paréntesis. ¿Cuántos paréntesis tengo que cerrar? 2 paréntesis. Porque tengo la función sí, condición lógica, que hago por verdadero, y por falso se convirtió en toda una nueva función, con una condición lógica que hago por verdadero, que hago por falso. Y de esta manera completé mi problema. Repito, pregunté por la nota si era menor que 4, si es así es libre. No es así, no es menor que 4. Entonces puede ser regular o promocional. Tengo que preguntar, ¿mi nota es menor que 6? Si es sí, regulariza porque ya no es menor que 4. No es menor que 4, no es menor que 6, promociona. No necesito preguntarle más. Si tengo 3 posibilidades, con 2 sí me alcanza. Y este cálculo lo puedo arrastrar a lo largo del aula. Cualquier modificación que yo haga, se actualiza el cálculo. Esto, que de alguna manera lo complejizamos utilizando la función anidada así, es para que ustedes ya vayan viendo el concepto de función anidada. Supónganse que acá no hubieran sido estas 3 condiciones. Las condiciones hubieran sido menor que 4, desaprobado.
mayor o igual a 4, aprobado. Ahí donde dice Ahí menor, cambió todo. ahí donde dice menor es menor a 4, ¿no es cierto? Menor a 4. Exacto. Pónganse que Perdón, estas Guillermo. hubieran sido las condiciones. ¿Sí? Guillermo, perdón, Sí. voy a contestar algo así, me es difícil Sí, escribir sí. una pregunta. Pregunta si no hace falta fijar F4 para que funcionen todas las celdas. No, en este caso no hace falta. Acuérdense que F4 es para fijar celdas. Yo no necesito acá fijar celdas. Es lo que le decíamos la clase pasada, que tienen que analizar cuando necesitan que alguna celda quede fija o anclada. En este caso no es necesario, ¿sí? Para nada. Puede haber algún ejercicio que sí, pero depende de cada ejercicio y depende de cada problema. Acá donde tienen que empezar a prestar más atención de cómo desarrollar la fórmula, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que la única celda involucrada en esta función sí es en la primera celda, la celda B25. Si yo este cálculo lo quiero copiar a lo largo de la columna, sí o sí necesito, ¿sí? Necesito que esta B25 se convierta en B26 para Luisa, B27 para Raúl, José, Ariel y Laura. La nota de cada uno de ellos. Si yo lo congelo, a lo largo de la columna me va a traer siempre la condición de quién, de Juan, porque estoy congelando la nota. Yo necesito que esta celda que me está mostrando la nota se actualice a su posición relativa a lo largo de la columna. Por eso no necesito fijar nada. Recuerden que prácticamente es una regla que cuando necesitamos congelar una celda es porque es un dato externo, ¿sí? Un dato externo, por ejemplo, un dato que esté en esta celda y ese dato tenga que participar en toda la columna. Cuando nosotros necesitamos que cada uno de estos cálculos se actualice a la posición relativa con las celdas correspondientes, no necesitamos fijar nada. Bueno, vamos a simplificar la función sí acá con estas dos condiciones. Si es menor que 4, desaprueba. Si es mayor a 4, aprueba. Es un cálculo. Mayor o igual. Exacto. Es un cálculo. La función sí. Y le pregunto. Esta nota. Después le voy a cambiar la pregunta para que vean cómo cambia la salida por verdadero y por falso. ¿Sí? Si esta nota es menor a 4, ya tengo mi condición lógica, punto y coma. No tengo ni una duda, si es menor a 4, esto es desaprobado. Cierro comillas. Punto y coma. ¿Qué hago si esto no es verdadero? ¿Qué significa? La nota no es menor que 4, es mayor o igual a 4. El alumno está aprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis. En una sola función sí, donde la condición lógica es preguntar por la nota si es menor que 4, desaprobado. Si no es menor que 4, está aprobado. No necesito preguntar nada más. Tengo dos posibles salidas. Le doy Enter, copio y se terminó mi problema. Ante cualquier cambio de nota, el cálculo se actualiza. Repito, la condición lógica ¿qué hago por verdadero y qué hago por falso? Hasta ahora hemos resuelto que aparezca un texto. Vamos a ver un ejemplo ahora donde podemos decirle que haga un cálculo. Pero yo lo que le quería... Te corto un segundo. Acá me preguntan cuántas funciones sí se necesitan y yo le contesto que depende del ejercicio nuevamente. Exacto. O sea, hoy usaste 2, ahora cambiaste a 1, pero depende de las condiciones. Ahí sí, exactamente. María Fernanda, que es la que está preguntando, pregunta si hay 3, en realidad no 3 condiciones, si hay 3 posibles salidas, con 2 sí me alcanzaría. ¿Está bien? Sí. Les pregunto a los alumnos, si yo tuviera
que definir en función de un número, ¿sí? Escribí el 78 por escribir, pero pude haber escrito menos 78, ¿sí? ¿Cómo hago yo para definir si este número es positivo o negativo? ¿Me alcanza con un sí? Podría ser menor que 0, negativo, mayor que 0, positivo. Ahora, ¿qué pasa si escribo el 0? ¿Tengo resuelto mi problema? No, porque tengo la posibilidad de que el número sea positivo, sea 0 o sea negativo. Al tener 3 salidas posibles, un sí no me alcanza, porque tengo solo 2 salidas, por verdadero y por falso. Por eso depende del ejercicio. Si ustedes tienen 2 posibilidades solamente, como es este caso que estoy mostrando ahora, aprobado o desaprobado, con un sí alcanza. Ahora, si yo tengo estas condiciones, donde son 3 las posibles salidas, ¿sí? Libre, regular o promocionada, no me alcanza con un sí. Tengo que anidarlos. Por eso, no es una regla, depende del ejercicio. Depende del ejercicio. Pero lo que le quería plantear ahora para que vean la diferencia. ¿Qué hubiera pasado si yo, en vez de preguntarle si la nota es menor que 4, le hubiera preguntado si es mayor a 4? ¿Cómo tendría que cambiar esto? Mayor a 4, si es verdadero, ¿qué pasa con el alumno? ¿Está aprobado o desaprobado? Aprobado. Correcto, lo modifico. Y si no es verdadero, desaprobado. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Están todos de acuerdo o está faltando algo? Esto para que visualicen, yo puedo preguntar lo que quiera. Lo que tienen que tener en cuenta es qué hago en función de lo que pregunto. ¿Cuándo es verdadero y cuándo es falso? Bueno, desaprobado. Copio. Pues funciona igual, perfecto. Ahora, pongo el 4. ¿Con 4 aprueba o desaprueba? Aprueba. ¿Y por qué aparece desaprobado? ¿Qué me faltaría en esta condición lógica para resolver mi problema? Mayor o igual. Correcto. Mayor o igual. De esa manera me cubro que le incluya el 4 para tenerlo aprobado. Y ahora sí, copio y fíjense que el 4 pasó a ser aprobado. Por eso, no importa lo que ustedes pregunten lo que quieran. Ahora, tengan en cuenta de cubrir todas las posibilidades y qué resuelven por verdadero o por falso. No esperen la receta. Yo cuando pregunto por menores siempre primero esto, primero aquello. No, depende del ejercicio, depende de lo que estén queriendo condicionar y depende de lo que quieren resolver. ¿Sí? Acá estamos resolviendo aunque salgan textos. Fíjense, yo le podría decir acá que en vez de que aparezca la palabra aprobado, no sé, por jugar, que aparezca la nota. Fíjense qué pasa. Cuando está aprobado, aparece la nota. ¿Sí? Inclusive le digo que aparezca la nota y que no tiene ningún sentido esto. Estoy simplemente mostrándole que le puedo decir que aparezca texto, que aparezca una celda, una referencia, que aparezca una operación. ¿Sí? Le vamos a poner más 0 para que se visualice. Que le sume esta cifra cuando aprueba. No tiene ningún sentido lo que estoy haciendo, pero quiero que ustedes visualicen que la hoja de cálculo va a resolver en función de lo que nosotros necesitemos con las herramientas que nos provee. Si yo necesito que aparezca una celda, le digo que aparezca la celda. Si necesito un cálculo, le digo que haga un cálculo y que involucre la celda o no. Por ahí simplemente le digo que aparezca un número. ¿Sí? Si aprueba, aparece esto. ¿Sí? ¿Qué hace? A todos los que aprobaron aparece ese número. No tiene ningún sentido lo que estoy haciendo, pero quiero que vean que va a hacer lo que ustedes le digan que haga. ¿Y qué alternativas me da? Me da alternativas de que haga un cálculo, que aparezca un texto, que aparezca un número, que aparezca una celda, lo que ustedes quieran. De eso se trata.
No sé, Carlitos, si hay alguna otra aclaración que quieras hacer o Acá me están dudas. preguntando algo, justamente, a ver, Leo. Preguntan si por ahí usa 2 veces la función sí, cuando con una vez era ya suficiente, si estaría mal. En mi experiencia de corrección, digamos que damos por válido, digamos, a veces lo hacen, ¿sí? Sobre todo en el caso, como mostró el profesor, la primera vez cuando se necesitan, eh, cuando hay 3 salidas posibles, ocupan 3 funciones sí, cuando con 2 sería suficiente. No está mal desde el punto de vista del resultado que les va a dar, pero tampoco está correctamente utilizado. ¿Sí? No sé, Guillermo, vos qué decís en ese... Ahí está el ejemplo. Si no sé si se visualiza. Acá le pusimos, si era menor que 4 era libre. Si era menor que 6 regulariza. Si acá yo le vuelvo a preguntar, ¿que va a ser redundante? Sí, esa celda. ¿Qué más le tendría que preguntar? ¿Es mayor que 6 o menor que 10? No sé. Si es No mayor tiene que 6, demasiado sentido. en ese caso, por ahí preguntan si es mayor que 6 nuevamente. Cuando Claro, es la única posibilidad que queda. si es mayor que 6. Si es mayor que Promociona. 6, la promociona. Y fíjense, punto y coma, ¿y qué hago por falso? Ya tengo libre, ya tengo regulariza, ya tengo promociona. Y le puedo decir, mira, comilla, comilla, que no escriba nada. Ahora, ¿va a salir alguna vez por este último falso? Si ya la nota es menor que 4 es libre, si está entre 4 o 6 regulariza, y si es mayor a 6 promociona, nunca va a salir por acá. Esta última función sí, anidad, no tiene ningún sentido. Y ya les aclaramos, chicos, no les complicamos la vida. En ningún examen ni en un ejercicio ustedes van a encontrar 3 funciones anidadas como para que ustedes tengan que escribir un testamento ahí para resolver un problema. Como máximo nosotros le damos 2 funciones anidades con las combinaciones que puedan encontrar, pero no más de 2. No sé si se explicó Sí. la duda, Carlito. Sí, perfecto. Solamente para que le quede claro, no es que van a salir mal si ocupan una función sí de más. O sea, desde el punto de vista de la corrección, no lo damos como erróneo, pero tampoco No, para nada. sepan que tampoco está correctamente Pero utilizada la función. Pero se complican. Sí, Bueno. cuanto más sí colocan, más se complica la resolución. Exactamente. Ya no saben ni cuál es verdadero y cuál es falso. Bien. Continuamos, Carlito. Seguimos, sí. Bien. Para ir a la siguiente función, que es la función buscar, necesitamos... ¿Sí? Perdón, Guillermo, para una aclaración nada más, siempre en función a las correcciones que hacemos últimamente, en la función sí, el primer argumento, por favor, tengan en cuenta que siempre en la función sí, en el primer argumento, que es la prueba lógica, va a intervenir un operador lógico, que el profesor lo había mostrado hoy en un cuadrito, es decir, no tiene ningún sentido decir sí, ahí está, esos operadores lógicos tienen que intervenir en el primer argumento de la función sí. Si podés volver a la hoja donde tenés desarrollada la función, por ejemplo, ¿puedes volver, por favor, Guillermo? Ahí. ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Por ejemplo, a veces dicen, sí, B25. Y si B25 solo no me está preguntando algo. Exactamente. ¿Sí? Colocan si B20, no hay un operador lógico, solamente si B25. No tiene sentido preguntar de esa manera. No va a entender Por ahí tampoco. les da un resultado, pero algo que no tiene sentido. Por ahí no les da error en cuanto a error de sintaxis, pero no tiene sentido lo que está preguntando. ¿Está bien? Así que Fíjense. siempre tengan en cuenta que la función lógica, sí, el primer argumento tiene que intervenir un operador lógico. Acá le saqué, fíjense el signo, la comparación, de que solo B25. Y fíjense qué hace. Me dice que con 10 quedó libre. Claro, por Está eso funcionando. no da un error de sintaxis, no le da una advertencia de error, pero no tiene sentido lo que están haciendo.
Bien. Para ver la función buscar, necesitamos ver este concepto de tabla, ¿sí? Inclusive esto lo van a ver después en hoja de cálculo avanzado con la gestión de tablas. Pero acá para la función buscar necesitamos que tengan claro este concepto de tablas, ¿sí? Las tablas tienen en la parte superior, en la primera fila, los encabezados, etiquetas o rótulos, donde indican qué tipo de información hay a lo largo de cada una de esas columnas. En esta columna, por ejemplo, donde dice DNI, implica que todos estos números que están a continuación son documentos de identidad. La columna apellido, apellidos, la columna nombres, nombres, la columna ciudad, localidades o ciudades, la columna E, categorías, indudablemente son categorías de empleados, y una columna donde están sueldos. ¿Qué significa? Los valores que van a estar a continuación son valores monetarios que indican sueldo. Lo importante es el concepto de la tabla. La primera fila me indica la etiqueta o los rótulos. A lo largo de las columnas están los valores asumidos para cada una de esas columnas y se denominan campos, ¿sí? DNI es un campo, apellido, nombre, ciudad, categoría y sueldo son otros campos. Y cuando leo ese conjunto de campos en forma horizontal, estoy leyendo lo que se denomina un registro. ¿Qué significa? Son todos los datos asociados a una entidad, en este caso una persona, pero puede ser un producto, una sucursal, un número de cuenta, lo que se les ocurra. Cualquier tabla de datos leído en forma horizontal me indica y me identifica una entidad, un elemento de esa tabla. En este caso, una persona, y se denomina registro. ¿De acuerdo? Este concepto de tabla es básico para la función que viene a continuación y también para todo lo que es hoja de cálculo avanzado. Bueno, vamos a ver la función buscar, que es una función de búsqueda. No sé cómo estamos de tiempo, Carlito, ¿estamos bien? Estamos atrasados. Estamos un poquito atrasados, sí, por el retraso del comienzo. Bien, la función buscar lo que hace es busca un valor dentro de un vector, ¿sí? Un vector, un conjunto de elementos, una fila, una columna, en este caso podría ser un rango de celda, y devuelve el valor que se encuentra en la misma posición en otro vector, fila o columna. Y esto es fundamental. ¿Qué significa? Va a buscar dentro de lo que es una tabla un elemento y cuando lo encuentre va a llevar de vuelta alguno de los elementos asociados a esa tabla de datos. ¿Sí? En este caso, los argumentos de la función buscar son 3. En realidad son más, pero con esto son básicos. Inclusive van a encontrar búsqueda por matriz, por columna, por fila. Nosotros utilizamos la función buscar pelada, cruda, y tiene estos 3 argumentos. Criterio de búsqueda, dónde tiene que ir a buscar, y cuando encuentre ese valor, ¿qué quiero que me traiga? Criterio de búsqueda, vector resultado. ¿Sí? Para simplificar el ejercicio, tenemos una tablita chiquita acá, pero hay algo que es fundamental, que con nosotros no van a tener problemas porque nosotros siempre le damos las tablas de datos armadas. Pero cuando ustedes armen en su trabajo, en su profesión, una tabla de datos donde van a tener que ir a buscar información con esta función, esto es fundamental. Los datos de la tabla deben estar ordenados de forma ascendente. ¿Por qué campo tienen que estar ordenados en forma ascendente? Por este campo, el criterio de búsqueda. Si no están ordenados por criterio de búsqueda, la función buscar no va a trabajar correctamente. Repito, esta tabla con la que estamos jugar o cualquiera de las tablas que van a encontrar en nuestros ejercicios, en nuestros exámenes, van a estar ordenadas en función de este criterio de búsqueda. Pero cuando ustedes estén en su profesión, en su trabajo y quieren armar una tabla de datos y quieren utilizar la función buscar, recuerden
que los elementos de esa tabla que son para ir a buscar el criterio de búsqueda, puede ser número de documento, número de sucursal, número de producto, número de cliente, número de empleado, tienen que estar ordenados, si no la función buscar no va a trabajar correctamente. Repito, este es el valor que buscará en el vector de búsqueda, ¿sí? Este es todo el rango de celdas, el segundo argumento, donde va a tratar de encontrar ese valor, y una vez que lo obtenga, este es el rango de celdas donde quiere que traiga la información. Esta tablita que hemos generado acá es muy sencilla. No van a encontrar tablas más complejas que esta, o a lo sumo de 3 columnas, en nuestros ejercicios en exámenes. Bien, ¿cuál es la idea acá? La idea es que en esta celda ingrese un número, puede ser de cliente, de alumno, no importa, de empleado, lo vaya a buscar y en esta celda me traiga, con la función buscar, el nombre de la persona que responde a ese número. ¿Me explico? Ingresar un número, criterio de búsqueda, dónde lo vaya a buscar, vector de comparación, y que me traiga el nombre, vector resultado. Los 3 argumentos de la función buscar. Le escribo igual, la función buscar, abro paréntesis. Ya me aparece el ayudante acá que me dice, estos son los argumentos, criterio de búsqueda, vector resultado. ¿Qué dato tengo que ir a buscar? Voy a tener que ir a buscar el número de la persona que yo cargue en esta celda amarilla. Entonces le marco la celda donde voy a ingresar el número de la persona que estoy buscando. Ya tengo el criterio de búsqueda, es ese. Tengo que ir a buscar el número que yo cargue en esa celda. Terminé el primer argumento. Punto y coma. ¿Dónde tengo que ir a buscar ese número? Lo voy a tener que ir a buscar en toda la columna, en todo este rango de celdas donde puede llegar a encontrar el número. Punto y coma, termina el segundo argumento. Una vez que lo encuentre, ¿qué quiero que haga? Que me traiga el dato asociado, que es el nombre en este caso. Este es el vector resultado. Otra vez un rango de celda, lo selecciono y cierro paréntesis. Ya tengo los 3 argumentos. El criterio de búsqueda, que es buscar el número que esté en esta celda. ¿Dónde va a ir a buscar? Que es el vector de búsqueda. Y cuando lo encuentre, ¿qué quiero que me traiga? Le doy Enter, por supuesto. Hasta ahora me da error porque no cargué ningún número. Pero fíjense, voy a cargar el número 5 y me trae que es Ariel. Voy a cargar el número 1 y me trae que es Juan. Voy a cargar el número 4 y me dice que es Josefa. Voy a cargar el número 6 y me dice que es Laura. Depende del número que yo cargue acá, me va a traer el nombre asociado a ese número. Así trabaja la función buscar. Criterio de búsqueda o valor buscado, vector de comparación o vector de búsqueda, vector resultado. ¿Por qué le di estos nuevos nombres? Porque depende, en Excel tienen esos otros nombres. ¿Sí? Valor buscado, criterio de búsqueda, vector de comparación o vector de búsqueda y vector resultado. Siempre teniendo la precaución de que si cargo un número que no está, me va a seguir trayendo el último elemento. ¿Sí? Si cargo 0, error, porque me trae un número menor y ya no encuentro. Si le cargo un número mayor, me dice que es Laura siempre. Entonces, cuidado con la función buscar. Va a trabajar teniendo en cuenta los elementos que puede llegar a encontrar y los resultados que puede llegar a encontrar. Esa es la función buscar. Como ven, no fijamos, no congelamos absolutamente ninguna celda porque estamos haciendo un cálculo absolutamente para una celda. No estoy buscando en un rango de celdas. Entonces, cuidado con estos argumentos, vector de búsqueda y de vector resultado, cuando sea una tabla externa donde yo siempre voy a tener que ir a buscar algún valor o algo. Le doy un ejemplo. Supónganse que acá yo tengo 4 números, ¿sí? Y tengo que buscar cada uno de ellos en la tabla de datos. En función de lo que vimos hasta ahora, es sencillo. Igual,
buscar este valor, punto y coma, en esta tabla, punto y coma, y que me traiga el nombre. Cierro paréntesis. Funciona. ¿Sí? El 4 Josefa. Bueno, voy a copiar. Me trajo correctamente Ariel, pero el número 2, que tendría que ser Luisa, ya no lo hace correctamente. ¿Por qué esto? Muy sencillo. Y acá viene la pregunta de por qué hoy no congelábamos en la función sí con algunas otras. Todo depende de lo que tengamos que realizar. Fíjense los colores. Color azul, la celda D21 busca en vector rojo de A17 a A22 y me trae el vector rosa de B27 a 22. Está perfecto, es lo que necesito. Ahora, cuando copio a la siguiente celda haciendo arrastre, fíjense, otra vez, D22, perfecto, se actualizó su posición relativa. Ahora, fíjense qué pasó con el vector de comparación. Ya se corrió, se actualizó su posición relativa. Pero como es el número 5, lo sigue encontrando. Y me trae que es Ariel. Pero el vector resultado también se actualizó su posición relativa. Esto no me sirve. Y por último, fíjense, se actualizó su posición relativa la celda que tiene el número 2. Ahora, el vector de comparación es A19 a A24. Ya el número 2 está fuera. No lo encontró nunca, no lo va a encontrar. Lo busca, no lo encuentra, me trae error. Entonces, ¿qué debería hacer yo con esta primer celda, con este primer cálculo, para que yo pueda copiar a lo largo de la columna? La celda que busco no necesito fijarla. Ahora, el vector de comparación, el rango de celda donde voy a buscar, tiene que quedar siempre quieto para que yo pueda copiarlo. Apretó F4. Y el vector resultado también tiene que quedar siempre quieto porque es de la misma tabla para todo lo que estoy buscando. Y ahí congelo. El resultado para el primero no se modificó, pero ahora funciona correctamente. ¿Por qué? Porque me di cuenta que tanto el vector de comparación o vector de búsqueda y el vector resultado tienen que estar siempre quietos porque la tabla es externa y necesito que queden fijos, congelados con su posición absoluta. Que no era el caso en este ejercicio, que era individual, sencillo, porque estaba buscando siempre en función del número que cargue en esta celda amarilla. ¿De acuerdo? Carlitos, si hay alguna consulta respecto a la función buscar. Hasta ahora no. Bien. Lo único que nos quedaría por ver ahora son las funciones financieras, ¿sí? De las funciones financieras, vamos a ver 3. La función pago, ¿sí? Que me devuelve el valor de una cuota a pagar en función de un dinero que me prestan o que consigo o que presto, en función de una tasa y en función de un número de pagos. La función pago, como toda función, el signo igual, la palabra que la identifica y los argumentos. Los argumentos, en realidad, si uno mira a través del asistente, son 5, pero nosotros utilizamos, son obligatorios solamente 3 de ellos. La tasa, que tiene que estar por periodo, que significa, si las cuotas son mensuales, esta tasa de interés tiene que estar en forma mensual, en valor mensual. Si son pagos anuales, tiene que estar en forma anual. Si son semestrales, tiene que estar cada 6 meses. El número de periodo, que es el número de pago o la cantidad de cuotas, si le quieren llamar. Y el valor es el monto. En ese orden, ¿eh? Tasa, punto y coma, número de periodos, punto y coma, valor o monto. Bien. Los 3 son obligatorios. La tasa de interés del préstamo por periodo, la cantidad de periodos o pagos y el valor o presente del préstamo o del valor prestado. Recuerden, la mayoría
yo le diría el 99% de los mecanismos de financiamiento en este país son mensuales, ¿sí? Solamente a niveles de altas finanzas hay pagos anuales o semestrales, ya habrán escuchado más de una vez el FMI y todas esas cosas. Nosotros acá no creo que se encuentren, no se van a encontrar con un ejercicio donde no sean pagos mensuales, entonces tengan en cuenta eso. Si la tasa de interés es anual y el número de pagos está expresado en meses, cuidado, esta tasa, que es el primer argumento de la función pago, tiene que estar expresado en el tipo de periodos de pago. Si es anual y los pagos son mensuales, esto lo tienen que llevar a interés mensual. Repito, si la tasa es anual, el interés tiene que ser mensual porque el número de pagos son mensuales. Entonces, vamos a calcular acá. Tengo una tasa anual, ¿sí? Tengo un número de pagos que son 60 y me prestan 500.000 pesos. ¿Cuál va a ser el valor de la cuota? El valor de la cuota va a ser ¿cuánto voy a pagar durante 60 meses por este dinero que me prestaron en una tasa anual del 48%? No es cálculo de interés directo, la función pago trabaja con el sistema francés. ¿Qué significa el sistema francés? Significa que las cuotas van a ser fijas a lo largo de todos los periodos de pago, pero sus componentes van a variar. ¿Qué significa con sus componentes? Cuando yo tenga un valor de la cuota, esa cuota va a ser fija en las 60 pagos, pero los componentes de la cuota van a ir variando. ¿Qué significa? La participación de la amortización de capital y la participación de los intereses dentro de cada una de estas 60 cuotas va a ir variando a medida que avanzamos en los periodos de pago. Simplemente esta declaración para ustedes es absolutamente transparente. Sepan que es el sistema francés, la función pago, no es cálculo de interés directo. Que por ahí nosotros dentro de la guía, a propósito y para confundirlos, le ponemos un ejercicio que por ahí tiene cálculo de interés directo. Entonces, tengan cuidado con eso. Cuando es la función pago, estamos hablando del sistema francés y necesita de estos tres argumentos. Bien. Signo igual, la palabra pago, abro paréntesis y fíjense, me aparece el asistente, me dice tasa, número de periodo, valor e inclusive tiene dos argumentos más que no son obligatorios y nosotros no los utilizamos. Bueno, la tasa. La tasa está en esta celda. Bueno, la marco. Pero ¿qué particularidad tiene que tener esta tasa? Esta tasa es anual y yo la tengo que llevar a tasa mensual. ¿Cómo hago para llevar un interés anual a un interés mensual? Dividiendo por 2. Lo divido por 12. ¿Por qué no tengo el 12 como un número externo, como dato, todo lo otro? Porque es un dato que no puedo cambiar. El año va a tener siempre 12 meses. Entonces, no tiene sentido. Si yo quiero llevarlo a mensual, ponga el 12 afuera para tomarlo como celda de auxiliar y demás. No tiene ningún sentido. Bueno, ahí tengo la tasa. Dividido por 12, por supuesto, para llevarla mensual. Punto y coma. El número de periodos está en la celda siguiente. ¿La tengo que llevar a meses? No, porque el número de pagos son 60 meses. Listo. Punto y coma. Tercer argumento. ¿Qué valor, qué monto me prestan o voy a prestar? El que está en la siguiente celda. Como ven, nunca utilizamos contenido de celdas. Siempre utilizamos referencias o nombres de celdas que contienen los valores. Cierro paréntesis. Me dice que la función pago con una tasa mensual en 60 pagos y con un monto de 500.000 pesos, este es el valor de la cuota. Como podrán apreciar, está en rojo. La hoja de cálculo no sabe de qué lado del mostrador estamos. Si estamos del lado del mostrador del banco, del lado del cliente, o del lado del prestamista, o del lado de la casa de artículos, la casa, porque esto puede ser el pago también de una heladera, lo que se les ocupa. No sabe de qué lado estamos, entonces nos dice, bueno, esto está en rojo. Si ustedes quieren, porque por ahí pueden tener que involucrar esta celda en un cálculo determinado, llevarlo a un valor positivo, no hay ningún problema. Tienen distintos mecanismos. El más sencillo es colocarle el signo menos adelante al monto y lo transforma en positivo.
positivo. Repito, simplemente primer argumento está en un negativo. Simplemente, ¿de acuerdo? Repito, número de plazo, de periodos, el número de periodos y el monto. Desde ya que ustedes van a encontrar apuntes que no fueron elaborados con nosotros porque nunca enseñamos la función entero. Muchos ponen acá adelante la función pago, la función entero, entonces no toman los valores negativos. Ya le digo, si lo quieren usar, utilícenlo. Nosotros jamás hemos enseñado esa función, pero se ve que al ser estudiante consiguió apunte de algún otro lado y no nos hacemos demasiado problema. Pero, repito, no importa si está en rojo, está en negro, en azul, lo importante es que ustedes interpreten que ese es el cálculo, que esté bien calculado, si van a involucrar esa celda con algún otro cálculo de por medio. Esta es la forma de calcular un pago a un monto que nos prestan en un plazo determinado a una tasa de interés. Si esta tasa estuviera en forma mensual, no tendría que haberle dividido por 12. Lo otro que puede ocurrir es que el número de pagos, por ejemplo, esté expresado en años. Entonces, ahí sí tengan cuidado. Fíjense, si voy a pagar 60 cuotas de 112.000 pesos por 500.000 pesos, ya suena medio usurario, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso. Si el número de pagos está expresado en años, ¿qué tendrían que hacer con el número de periodos? Multiplicarlo por 12. ¿De acuerdo? Tengan cuidado simplemente de eso cuando le dan la tasa anual o mensual, cuando le dan el número de pagos en meses o en años. Lo importante es que tanto la tasa como el número de periodos tienen que estar expresados en la misma unidad. Si son pagos mensuales, mensuales, si son pagos semestrales, semestrales, si son pagos anuales, quinquenales, bianuales, no importa. Lo importante es que coincidan, tanto la tasa como el número de periodos en la unidad de representación. No sé, Carlitos, si hay una duda o alguna consulta. Sí, me preguntan si quiero hallar el número de periodos. A ver si entiendo bien la pregunta. En realidad, el número de periodos, en nuestros casos, por lo menos, siempre va como dato. Claro. ¿Sí? Nunca para averiguar, porque es un dato que tenemos. Es como que yo quisiera tomar un préstamo y me informan en cuánto tiempo lo voy a pagar, Exacto. qué tasa y cuánta plata quiero pedir. ¿Sí? No, no es una variable para encontrar. No sé, María Fernanda, si a eso te referís o estoy interpretando mal tu pregunta. Sí, ahora vamos a mostrar un ejemplito. Y podría hacerlo ya, Carlito, antes de entrar. Fíjense, supónganse que acá, en vez de tener 3 datos puntuales, así como hicimos en la función buscar y después pusimos en una sucesión de cálculos, supónganse que acá nosotros digamos, bueno, ¿cuánto sería mi cuota si pago en 60, en 48, en 36 y en 24 cuotas? ¿Sí? Fíjense que esto es lo que va a ir variando. ¿Qué significa? En este cálculo, el número de periodos va a ir variando. Entonces, ¿qué necesito hacer para calcular la cuota a lo largo de esta columna para cada uno de estos plazos? La función pago, ¿sí? La tasa va a ser siempre la misma para cualquiera de los periodos. Por lo que me están dando los datos, sí. Entonces, ¿qué tendría que hacer con esta celda para yo poder copiar este cálculo a lo largo de la columna? Necesitaría fijarlo, ¿sí? Y ahí dividirlo por 2. Necesito fijarlo porque estoy por calcular mi cuota para 60, para 48, para 36, para 24. La tasa va a ser siempre el mismo. Ahora, el número de periodos, ¿cuál va a ser? Va a ser el 13, ¿sí? Donde está el número de periodos. Y el monto va a seguir siendo siempre el mismo para todos los distintos plazos. También lo necesito fijar. Fíjense, me dio exactamente el mismo valor que calculé hoy acá. ¿Por qué? Porque es cuánto es mi cuota con esta tasa, con 60 meses, el mismo monto. Ahora,
Si yo quiero calcular cuánto pagaría de cuota en 48 meses, o sea, de 5 años pasé a 4, a 3 y a 2 años, y estos serían los montos de las cuotas. En 60 cuotas 22.000, 48 23, 36, 38. ¿Quedó claro por qué yo pude copiar este cálculo? Porque actualizó el número de periodos a 60, 48, 36, 24, las distintas celdas. Pero tanto la tasa como el monto permanecieron fijos. Podemos continuar, Guillermo, porque es Sí. un poquito... Las dos últimas funciones que nos quedan tienen que ver, son financieras y tienen que ver exactamente con el cálculo de una cuota. Nada más, así como yo les dije, cada una de estas cuotas que nosotros calculamos acá son fijas a lo largo de todos los periodos, pero tienen distintos componentes, uno de interés y otro de amortización de capital. Eso es lo que calculan las funciones pago in y pago prim. Calculan el interés en una cuota determinada y pago prim la amortización de capital en una cuota determinada. ¿De acuerdo? Los argumentos son exactamente los mismos, los tres que utilizamos antes, la tasa, el número de periodos y el valor, pero se le agrega uno que es el número de cuota para el que queremos calcular, el interés y la amortización de capital. Voy a poner el mismo ejemplo anterior. ¿Sí? Acá tengo el interés anual, el número de pago, el monto. Y quiero saber, en función de este numerito, cuánto pago de amortización de capital y cuánto pago de interés en cada una de las cuotas, ¿sí? Fíjense. Las funciones son pago int, tasa, dividido 12 porque es anual, es mensual, punto y coma. El valor, el número de la cuota para el que quiero calcular el interés, punto y coma, es el único argumento que se agrega, el número de periodo de pago y el monto. Como visualizan, lo único que se agrega entre el segundo y el tercer argumento es el número de cuota para el que le quiero calcular el interés. Esto es lo que yo pagué de interés en la primera cuota. ¿Cuánto pago de amortización de capital? Pago prim y los mismos argumentos. La tasa dividido 12, el número de periodos y el monto. Y entre el segundo y tercer argumento, el número de cuota para el que quiero calcular la amortización de capital. Yo acá sumo el interés y la amortización, me va a dar siempre el valor de la cuota que es fijo. Fíjense cuánto se pagó de interés y cuánto se pagó de amortización de capital en la primera cuota. Es puro interés. Fíjense en la cuota 30. Siempre la suma va a seguir dando la cuota fija. Fíjense en la cuota 45. Y fíjense en la 60. No hay ya interés, es pura amortización de capital. Por eso cuando ustedes quieren adelantar cuotas en cualquier plan de estos, que es el sistema francés, les piden que adelanten de atrás para adelante. Que paguen mucho capital, pero cero interés. Perdón, Guillermo, ¿podrías repetir los argumentos del pago in, que debe ser el mismo del pago prim? Los cuatro argumentos son, al igual que la función pago, la tasa, el número de periodos y el monto. Nada más que en segundo lugar se agrega el argumento que me determina para qué cuota yo quiero calcular el interés y para qué cuota quiero calcular la amortización. ¿Por qué? Porque como les acabo de mostrar, ejemplo, eso es lo que va a valer. La suma de esos dos componentes de interés y de amortización de capital van a dar siempre el valor de la cuota que es fija, que se calcula con la función pago. Pero va a ir variando sus dos componentes. Cuánto pago de interés en cada cuota y cuánto pago de amortización de capital. Y los cuatro argumentos son la tasa,
la cuota para la que quiero calcular el interés o la amortización, el número de periodos y el monto. El primero, el tercero y el cuarto son los mismos de la función pago. Lo único que se agrega en segundo lugar es el número de cuota para el que yo quiero calcular tanto el interés como la amortización de capital. Por eso, coloco la cuota 1, esto es lo que pago de interés y esto es lo que pago de amortización de capital. Para la cuota 2, va variando. Fíjense que va aumentando la amortización de capital y va disminuyendo el interés, hasta llegar a la última cuota, donde el interés que se paga en esa cuota es bajísimo y la amortización de capital altísima. Tanto para pago interest-in, que es el cálculo de interés para una cuota determinada, como el cálculo de amortización de capital, los cuatro argumentos son los mismos. Tasa, cuota para la que queremos calcular, número de cuotas y monto. Pago PRIM, tasa, número de cuota para el que queremos calcular, número de cuotas, monto. Son exactamente iguales. ¿Por qué me calculan cosas diferentes? Porque las funciones son distintas. Una es pago int y la otra es pago PRIM. ¿De acuerdo? No sé, Carlito, cómo estamos de tiempo. Pésimo. Quedan 15 minutos. Bueno, estas son todas las funciones que nosotros les mostramos y todas las funciones que le podemos llegar a pedir en los distintos ejercicios. Yo lo que les recomiendo, no sé, Carlito, ¿querés que mostremos un ejercicio tipo y lo analizamos rápidamente? Que es el que está desarrollado en el aula virtual. Por lo menos analizarlo para ver qué forma y que se den cuenta Bien. que una de las funciones que le enseñamos depende del problema a resolver, cuáles son las combinaciones de funciones que tienen que utilizar, a veces hay función de función y demás, es decir, no hay una receta para cada ejercicio. ¿Sí? Exacto. O sea, tienen que primero leer bien el ejercicio, analizar y ver qué van a utilizar. Así que por lo menos si les podés mostrar el análisis del ejercicio estaría bueno. Bien, voy a ver si podemos compartir. Ahí voy. Este es el ejercicio que es el último de la guía de trabajos prácticos y está resuelto en un video que está en la herramienta de enlaces del aula virtual. ¿Te visualiza, Carlitos? Sí, perfecto. Bien. Siempre lo que les decimos es no empiecen a probar, a ver cómo calculo, pruebo, sumo, resto, multiplico, a ver qué es acá. Se trata de analizar el ejercicio. Todos tienen lógica, todos son de la vida real. Se trata de analizar qué cálculo tienen que hacer y desarrollarlos, ¿sí? Para que se entienda. Esto es una fábrica de hielo. Es una venta general de bolsas de hielo del primer semestre del año 2019. Tenemos como datos externos, eso ya es un dato extra que tienen que tener en cuenta, el valor de la bolsa de 5 kilos y el valor de la bolsa de 15 kilos. Son datos, ¿sí? Después, la tabla propiamente dicha tiene un sector de datos y un sector de cálculos. Dentro de los datos están los meses del semestre, están la cantidad de bolsas vendidas de 5 kilos y están la cantidad de bolsas vendidas de 15 kilos para cada uno de los meses de ese semestre. ¿De acuerdo? Bien. No importan los números, chicos, en particular, ¿eh? Importa que se interprete qué es lo que les damos como dato y qué es lo que les pedimos como cálculo. ¿Sí? Bien. Este es el valor de venta al público. ¿Qué significa? Como primer cálculo, en esta columna de ventas, les estamos pidiendo que para cada uno de estos meses, en función de la cantidad de bolsas vendidas de cada uno de los productos y en función de su precio unitario, calculen cuánto dinero se vendió.
¿De acuerdo? Escucho oferta. ¿Qué creen que tendría que colocar como cálculo acá? Después lo tienen resuelto. Simplemente me comentan qué tendrían que hacer acá. Una Precio suma. por cantidad. ¿Cómo? Precio por cantidad ¿Precio por cantidad de qué cosa? de la bolsa de 5 kilos por el valor de la bolsa esa. Y Sumarle al otro cálculo también igual. correcto. La cantidad de 5 por su precio más la cantidad de 15 por su precio. Perfecto. Bien. Siguiente columna. Ya tenemos el 25% del ejercicio resuelto. ¿Cuántos cálculos ustedes van a hacer en esta columna? Uno solo. Por supuesto, si empiezan a hacer uno por uno y hacen 6, ya le decimos que están perdiendo el tiempo o están haciendo mal. Ya, de acá le firmamos, traigan un escribano. Bien. Siguiente columna, tengo que calcular la venta neta. ¿Sí? ¿Qué es la venta neta? La venta neta es la venta total sin el IVA. Tengo que desgravar, ¿sí o no? Bueno, ahí hay un calculito que tiene que ver en la relación entre la venta total o bruta respecto del neto con el IVA, que es dato. O sea, ¿qué significa? Esta celda, la tienen que usar en los cálculos, necesitan calcular la venta neta. ¿Sí? Ustedes ya conocen la relación por todos los ejercicios y otras materias que vienen realizando, cómo pueden desgravar un impuesto que es, en este caso, el 21%. Una vez que calculan la venta neta, el IVA lo pueden calcular de diferentes maneras. El neto más el IVA, por el IVA o la diferencia entre total y neto. Y por último, necesitamos calcular la participación porcentual mensual. ¿Qué es la participación porcentual mensual? Si yo para cada uno de estos meses tuve una venta total, significa que a lo largo del semestre tengo un total de recaudación o de venta. Bueno, teniendo ese total y teniendo cada uno de los aportes mensuales en las ventas, lo que se trata de saber es cómo participa la venta de este mes respecto del total del semestre. ¿Qué significa? ¿Qué porcentaje de las ventas aporta el mes de enero, el febrero, el marzo, el abril, el mayo, el junio respecto de todas las ventas? Eso significa que para control, ¿cuánto le tiene que dar la suma de participaciones porcentuales mensuales de los 6 meses? 100%. Correcto, el 100%. Y como datos de control, les pide el promedio de ventas total del semestre, ¿sí? Que por supuesto que acá hay que calcularlo con una función. Si les pide promedio, ¿cuál sería la función? Función promedio. Sí, por supuesto. Es difícil de recordar. Yo sé que es difícil de recordar, pero yo creo que van a tener suerte. Y por último, la menor participación mensual porcentual, ¿sí? Sería otra función acá para determinar cuál es el menor valor. ¿De acuerdo? Estos datos que están dados son para que verifiquen si hicieron bien los cálculos, ¿sí? Por supuesto, Profe, después hay que dar... Sí, disculpe, participación porcentual mensual. ¿Qué función se usa ahí? no hay ninguna función. Esto es un cálculo. ¿Y cómo hago? Tenés que relacionar la venta de enero respecto de la venta de todo el semestre. No hay una función que te calcule esa participación. Lo que hay sí es una combinación de cálculos. Vos necesitas tomar en cuenta cuánto vendiste en enero y qué porcentaje representa de qué cosa. La suma de todas las ventas. Eso es una prueba más de que una función no es solo para calcular un total o un valor suelto, sino que una función también puede participar de un cálculo. En este caso, un cociente. ¿Sí?
pero no es una función la que me calcula la participación, ¿eh? Dentro del cálculo puedo usar la función suma, pero no hay una función que me determine la participación porcentual mensual. ¿De acuerdo? Ok, gracias. De nada. Y lo único que faltaría es generar un gráfico con los meses y las participaciones porcentuales mensuales, ¿sí? Lo importante que tienen que tener en cuenta para el asistente de gráfico que les lleva de la manito es seleccionar antes de entrar al asistente, ¿sí? Los valores, las columnas, los cálculos, en este caso estas columnas que son no contiguas, para no tener que venir a buscar información. Y entran al asistente. No se preocupen en ese enlace que le vamos a dejar de esa clase que yo le dije que es esta misma, que no está editada, repito, lo van a encontrar un montón de furcios, sobre todo. Era la época que no andábamos bien de salud, ¿no es cierto, Carlos? Pero van a encontrar todo el desarrollo del gráfico en ese video. Se inserta el gráfico y automáticamente ya me aparece, fíjense, no tenían valores. Voy a cancelar porque me olvidé de poner valores. Acá vamos a poner, no importa que no coincidan, ¿eh? Eso que están escribiendo profesores a modo de prueba nada más. Sí, estoy jugando. No hice el cálculo, ¿eh? Puse valores que no es lo que tienen que hacer ustedes para que simplemente visualizan cómo va a quedar el gráfico. Entonces, selecciono la columna, tecla de control, participación porcentaje mensual y voy al asistente, ¿sí? Fíjense, interpretó que son categorías que van en la parte inferior y la participación porcentual mensual y los porcentajes, ¿sí? Ahí voy con los siguientes pasos. El intervalo de datos son los que yo he seleccionado, si no tendría que ir a buscarlo. Serie de datos es lo que yo seleccioné y simplemente lo fui a buscarlo. Y bueno, elemento de los gráficos, fundamental el título, que sea bien agradatorio, ¿por qué? Porque la idea es que al ver el gráfico yo no tenga que ir a los datos a buscar a ver de qué se trata. Es como cuando ustedes presentan un resumen a través de un gráfico. No tienen que ir a buscar los números que generaron el gráfico para entenderlo. El gráfico tiene que ser clarísimo qué es lo que está representando y qué es lo que se está volcando ahí. Para que de uno quede claro qué es la información que estoy buscando y para qué me sirve. Entonces, si esta es una fábrica, acá tendría que decir fábrica de hielo, tal cosa. Subtítulo, ventas semestrales de bolsa de 5 a 10 kilos. En el eje X, meses. Fíjense que todo lo que voy escribiendo ya se le va agregando. Y en el eje Y, participación. Estoy jugando, ni siquiera errores ortográficos estoy tomando en cuenta. Si acá el título es suficientemente claro, acá claramente en un subtítulo me indica qué es lo que estoy graficando, quedan claramente los ejes y queda claro qué es lo que estoy representando, no hay ningún problema. Lo importante que tengan en cuenta es, no siempre lo de porcentajes es el mejor, el de barras. El de porcentaje, normalmente el que mejor visualiza es el circular. Pero, ¿qué pasa? Da la casualidad que acá es una serie de tiempo. Al ser una serie de tiempo, necesito ver su evolución. Entonces, siempre que haya una serie de tiempo a graficar, el de barras o columnas es el más práctico. Ahora, si no es una serie de tiempo, simplemente porcentaje, que es, por ejemplo, el resultado de una elección que ustedes ven en los periódicos y en la televisión al otro día de las elecciones, el circular es el que más rápido nos indica cuál es el porcentaje mayor y demás. ¿De acuerdo? Si es una serie de tiempo, lo más recomendable es barras o columnas. Siempre la referencia lo más clara posible. ¿Por qué aparecieron escritas acá las referencias? Porque yo las seleccioné, las he seleccionado antes de ir al gráfico. Seleccioné los datos que quería graficar. No les recomendamos entrar al gráfico y después ir a buscar datos. Búsquenlos antes. Y recuerden que cada uno de estos elementos es un objeto, que significa lo puedo llevar, lo puedo traer, lo puedo modificar, y puedo modificar su texto, su color, puedo modificar el color de los gráficos,
puedo llevar los textos a donde quiera. Esto termina siendo un collage, ustedes juegan para la mejor posición que consideren lo más apropiado. Y repito, haciendo doble clic, le puedo dar formato, le puedo dar negrita, subrayado, color a los títulos. Dicho esto, a nivel de ejercicio de examen final, con que cumpla los requisitos mínimos, el gráfico y se entienda, está correcto, ¿sí? Correcto. Si el título es claro, si el subtítulo aclara más todavía, si los datos están graficados correctamente, si la referencia es clara de qué es lo que se está queriendo graficar, no hay ningún problema. Ahora, no tiene título, no tiene subtítulo, no entendemos qué es lo que se grafica, pusieron en vez de una serie de datos, pusieron 2 series de datos ahí adentro, cuidado, ya el gráfico está mal, está mal. Estaríamos en tiempo, Guillermo, solo si Bien. quieres hacer alguna consulta, algo que haya quedado pendiente. Sí, el video no sé el tamaño, Carlitos, ¿será que va a soportar el aula virtual o no? Es que no se va a subir al aula, ahora hablamos con Carlos a ver qué. Ah, bueno. Y de ahí en todo caso en el aula ponemos donde se lo puede conseguir. Vamos a mandar un anuncio o algo así. Es un enlace, sí. Ah. Bueno, si no hay consultas, les quiero pedir disculpas por mi conectividad hoy. Se ve que está complicado el tema. Y los invitamos a la clase de hoja de cálculo avanzado, que es el martes que viene en el mismo horario, de 18 a 20, y les prometo mejor conectividad. Sí, por ahí no depende exactamente de nosotros, ¿no? Pero bueno. Ese es el tema. No, pero les prometo que mejor que esto va a ser seguro. Hacemos lo mejor posible. Mejor que esto va a ser, porque peor ya imposible. Bueno, profe, nos vemos el martes. Hasta luego. Listo. Gracias.